Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. Habitantes del Caribe se sienten sofocados por los altos costos del servicio de energía. Con mesas de trabajo en los centros penitenciarios, Comisión del Senado evalúa programas de resocialización productiva. En Cimitarra y Landázuri, Santander, desde hace 2 meses más de 70.000 personas están confinadas por derrumbes en sus vías de acceso. El pueblo guayú pide mantener programas de educación ambiental para enfrentar el cambio climático. En el Senado piden eliminar el cobro de inscripción para el ingreso a las universidades públicas. A esta hora continúa en el recinto del Senado la audiencia pública en la que son escuchados los candidatos a la Contraloría General por los senadores y representantes que integran la Comisión Accidental de Preselección. La lista de los 10 seleccionados se dará a conocer a la opinión pública por los presidentes de Senado y Cámara el próximo martes 9 de agosto. De acuerdo con lo señalado por el presidente del Congreso, Roy Barreras, la prueba de conocimiento sobre control fiscal será la base para la escogencia de los finalistas. La votación del nuevo funcionario se mantiene para el 18 de agosto. Habitantes de la costa Caribe están agobiados por el alza permanente de las tarifas de energía. Así lo denunciaron varios senadores, quienes afirmaron que hoy las facturas son impagables. Sofocados, así están los habitantes de la costa Caribe por el aumento de las tarifas de la energía que en el último año supera el 40%. El mes de mayo me llegó de 1.800.000, me llegó el mes de junio, me llegó de 3.200.000 y para acabar de completar este mes me llega de 4 millones de pesos. Con factura en mano, residentes de Santa Marta denuncian que ya no pueden más con el alza que mes a mes les están aplicando. Le vienen los 2 recibos por 1.100.000 y pico. De 600, 700 mil pesos están llegando los recibos cuando anteriormente te pagaban 280, 300 mil. Mientras que en Bogotá habitantes de estrato 1 pagan un básico de 35.000 pesos, en la costa Caribe este es de 90.000 pesos. Los estratos 1 y 2 sobre todo o comen o pagan el recibo de energía. Hoy, en solo Valledupar, más de 60 negocios han tenido que cerrar porque no adquieren los suficientes ganancias para pagar unos costos de energía. Senadores del Caribe denuncian que el aumento de las tarifas se debe a una resolución que expidió la Comisión Reguladora de Energía y Gas, CREG, en la que autorizó a las empresas Afina y Aire a cobrar a todos los usuarios las pérdidas producidas por quienes no pagan las facturas. Nos parece injusto que cuando un usuario roba energía, todos los demás usuarios de esa región tienen que pagar solidariamente esa pérdida de energía. No es que paguen justos por pecadores, es parte del costo de la prestación del servicio y por supuesto el que está pagando debidamente y no está haciendo incurrir en pérdidas al sistema, pues debe señalar a aquel que sí lo hace. Si bien el servicio de energía no es un derecho fundamental, afirman los congresistas, los altos costos se están afectando otros derechos fundamentales. Pongamos un ejemplo, en educación, cuando hacemos las tareas en la casa, si se corta el fluido de energía, no tengo cargado el computador o el que está haciendo el trabajo en su casa, igualmente, pues ahí estamos afectando derechos fundamentales. Senadores anunciaron que estarán vigilantes para que se detenga el alza de las tarifas. Además, le pedirán al nuevo gobierno atender con prontitud esta problemática. Superar la crisis carcelaria en el país es una de las apuestas del Senado. Una comisión de 5 senadores y senadoras recorrerá los centros penitenciarios para plantear cambios y soluciones. El hacinamiento, el ambiente hostil que se vive dentro de los centros de reclusión, la ineficiencia en los programas de resocialización, además de la continua violación de derechos humanos, según expertos, han hecho que se abra el debate sobre una reforma al sistema carcelario del país. Las cárceles se han convertido en las universidades del crimen. Exreclusos aseguran que en muchas ocasiones la falta de programas efectivos de resocialización hace que muchos de los que recuperan la libertad salgan a la calle a seguir delinquiendo. Tienen una oportunidad para salir adelante, para ayudarlos, sino que les toca volver nuevamente
a caer en el flagelo de la droga, del hurto, del homicidio. El panorama de reincidencia en todo el país ha llevado a que en el Senado se busque cambiar esta realidad. Se trata de convertir los centros de reclusión en lugares productivos y que realmente cumplan efectivamente su finalidad de resocialización. A partir de lo que pasó hace unos meses en Tuluá, en la cárcel donde murieron 53 personas privadas de la libertad, hoy es una bomba de tiempo que no aguanta más y el sistema carcelario y penitenciario necesita una reforma. Trabajar con estas personas que sean productivas, que puedan aportar también a sus familias, que puedan comercializar sus productos, que se pueda hacer dentro de las mismas cárceles. Un grupo de senadores en compañía de la Corte Constitucional y expertos en trabajos de inclusión productiva visitarán las cárceles del país para hacer un diagnóstico y presentar la propuesta de cambio que se requiere a lo largo y ancho del territorio nacional. Crear oportunidades para ellos y que realmente se puedan haber programas de resocialización, que las cárceles puedan ser productivas y no solamente centros de reclusión. La comisión accidental integrada por 5 senadores en los próximos días instalarán mesas de trabajo en cada centro de reclusión. Y miren esto, más de la mitad de la población colombiana enfrenta problemas de sobrepeso por malos hábitos alimenticios y la poca actividad física. Hoy las enfermedades no transmisibles generan alto impacto en el sistema de salud. Según la encuesta nacional de salud nutricional en Colombia, el exceso de peso afecta al 56,5% de los adultos y al 24,4% de niños, niñas y adolescentes. Esta condición puede ser el inicio de diferentes problemas para la salud. Es problema cardiovascular, son problemas de diabetes, unos problemas colaterales y que son concomitantes a esta problemática que tenemos que ponerle mucho más dientes y generar una política mucho más fuerte. Al año, el tratamiento de enfermedades asociadas a la mala alimentación le cuestan 25 billones de pesos al Sistema General de Salud. Vamos a enfocarnos en cuánto está invirtiendo en el país para prevenir este tipo de flagelos que atentan contra la salud pública y que posteriormente generan altos costos al sistema de salud colombiano. Según expertos, es necesario fortalecer las medidas de prevención para garantizar hábitos alimenticios saludables, sobre todo en la población infantil. Colombia está en mora también de restringir la publicidad de estos productos ultraprocesados, no saludables, comestibles y bebibles dirigida a niñas y niños, y también una reglamentación sobre los entornos escolares alimentarios saludables. Esta semana fue presentada la propuesta para ajustar el etiquetado de alimentos y así advertir a los ciudadanos de los riesgos del producto que van a consumir. Adoptar el etiquetado octogonal, usar la palabra exceso para definir los nutrientes que se encuentren en cantidades excesivas dentro de los productos, especialmente en lo relacionado con azúcares, grasas saturadas, grasas trans y sodio. Se espera que en diciembre Colombia cuente con una resolución que establezca el nuevo etiquetado de alimentos como herramienta de prevención del sobrepeso y la obesidad, causado por los malos hábitos alimenticios en el país. Más de 7.000 habitantes de varias veredas y corregimientos de Landazuri y Cimitarra en Santander lanzaron un llamado de auxilio por las pérdidas económicas que les deja un derrumbe desde hace más de 2 meses en la transversal del Carare. Atrapados, así se sienten los habitantes del municipio de Landazuri y Cimitarra en Santander, que desde hace más de mes y medio sufren las consecuencias de un derrumbe que los ha dejado incomunicados con el centro del país. Es que esto es una urgencia. Manifiestan, no hay paso. Más de 4 veredas que no tenemos ni entrada de transporte, ni de motos, ni nada para poder sacar los víveres para acá, para el municipio de Landazuri. Niños y abuelos que tienen que hacer transbordo, carros atascados y hasta 2 vehículos que han caído al vacío son algunas de las consecuencias por la falta de la reparación de la vía. Menores de edad, estudiantes que ponen en riesgo sus vidas. La salud también está en riesgo. El hecho de que no tengamos esa vía hacia Vélez nos implica un incremento de 2, 3, 4 horas. No sabemos hacia dónde nos regulen. Campesinos aseguran están perdiendo sus cosechas ante la imposibilidad de transportar sus productos. Se nos llenó la taza. Ya lamentablemente estamos pasando una etapa de mentiras. Huevos represados, de disminución de la postura a raíz del ruido, de los pitos. Y aquí muchos habitantes, somos agricultores, debemos muchos créditos en los bancos, en las cooperativas y estamos siendo afectados. Hacemos un llamado respetuoso pero contundente
al Gobierno Nacional, al Director Nacional de Invías, al Director de la Agencia Nacional de Infraestructura, para que actúen e intervengan esa vía, que es responsabilidad de la nación y no del territorio. Los habitantes de esta zona del país aseguran seguirán haciendo plantones hasta que la vía sea reparada. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dau. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. Las comunidades indígenas de La Guajira han sido históricamente afectadas por la falta de agua y la pobreza extrema, problemas agudizados ahora por los efectos del cambio climático. Durante 3 años, organizaciones no gubernamentales adelantaron programas de educación para que los guayú enfrenten de la mejor manera los efectos de este fenómeno mundial. Ahora piden que estos programas educativos se conviertan en política pública. 25 comunidades indígenas de Riohacha, Manaure, Uribia y Maicao en La Guajira fueron capacitadas durante 3 años en gestión del riesgo, seguridad alimentaria, variabilidad climática, agricultura sostenible, entre otros temas. Unas gestiones muy pertinentes a las comunidades en el desarrollo ambiental, como en las capacitaciones de sus profesionales en recuperación de suelo, la no utilización de fertilizantes. Siempre estamos corriendo riesgos por todos los lados, en la institución, sobre todo cuando se desbordan los ríos. El noticiero del Senado viajó hasta la zona para evidenciar la realidad de estos pueblos. Se hizo primero un estudio. Históricamente, la falta de agua potable ha sido de sus mayores problemas. Se logró instalar un sistema de bombeo alimentado con panel solar. Es decir, este sistema va a quedar híbrido, va a funcionar con los 2 sistemas, así que estaremos garantizando agua durante todo el año. Nosotros, a través de todas estas rehabilitaciones de 20 pozos, 6 reservorios de aguas superficiales o jagüeyes, hemos beneficiado a 11.388 personas. Desde el Senado se hace un llamado para que proyectos como este de la ONG Acción contra el Hambre se conviertan en política pública. Queremos invitar a los alcaldes, a los distintos dirigentes, a las ONG y a las distintas carteras a que podamos coordinar, pero también fortalecer este tipo de programas y de proyectos. Se espera que prontamente más iniciativas con enfoque climáticamente inteligente sean una realidad en nuestro país. El manejo de los residuos sólidos sigue siendo una prioridad en la lucha contra el calentamiento global. Desde el Senado urgen una política que incentive el reciclaje para reducir los gases de efecto invernadero. La problemática de los rellenos sanitarios cada vez es más evidente. Anualmente en Colombia producimos 12 millones de toneladas de basura. Estos desechos nos están inundando. En los últimos 50 años hemos cuadriplicado la demanda de materiales a 100.000 millones de toneladas en el mundo y se espera que para el 2050 dupliquemos esta cifra. El Congreso ha venido trabajando en la estructuración de leyes para generar buenas prácticas en materia de reciclaje que permitan el mejor aprovechamiento de las basuras, pero aún no es suficiente. El 50% de esos residuos que llegan a los botaderos son reutilizables, se pueden reciclar, se pueden reutilizar a través de un proceso de transformación y a eso es que nosotros le estamos apuntando. Expertos aseguran que no deben existir rellenos sanitarios en asentamientos urbanos y que lo único que pueda haber en dichas zonas son los centros de transformación de basura. Por eso desde el Senado lanzan esta propuesta. Permitir que las empresas que hacen parte del crecimiento verde, que reducen la huella de carbono en lo que es el tratamiento de basuras, tengan unos incentivos que permitan empezar a solucionar lo más rápido posible un problema que cada vez se evidencia más que es urgente resolver. Lograr que las basuras tengan una vida útil más aprovechable y extendida mediante el reciclaje y el compostaje contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero que desencadenan calentamiento global. En Medellín, 4.600 familias recibieron capacitación para la separación adecuada de los residuos sólidos. Y cerramos esta agenda ambiental con un dato positivo. Jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes fueron reconocidos en el Biodesign Challenge en Nueva York por crear un novedoso filtro para atrapar microplásticos. El filtro está hecho con musgos cultivados en zonas de páramos y tiene la capacidad de atrapar hasta 80 gramos de residuos, evitando así más contaminación y afectación a la salud humana. Qué buena noticia, Carol, gracias. Y estas son otras noticias de la actividad legislativa en el Senado.
con la misión de reactivar las relaciones internacionales con los países vecinos y consolidar la integración latinoamericana. Ayer tomaron posesión los representantes de Colombia ante el Parlamento andino. La senadora del Pacto Histórico, Gloria Inés Flores, asumió la presidencia del organismo multilateral hasta agosto del próximo año. Creo que la primera tarea, presidenta, de este nuevo periodo del Parlamento andino es intentar consolidar y ampliar la influencia en el concierto de naciones. El aumento de los contagios en el país por la viruela del mono disparó las alarmas en el Senado de la República. La Comisión Séptima debatirá las medidas adoptadas por el Ministerio y el Instituto Nacional de Salud para contener la expansión del virus. A la fecha se reportan 20 contagios en todo el territorio nacional. De conocer cuál va a ser la estrategia para evitar el mayor número de casos. La Comisión Legal de la Mujer del Congreso de la República liderará la construcción de políticas públicas que garanticen la equidad de género y la protección de los derechos de todas las colombianas. Porque vamos a abrir espacios para que sean muchísimas más mujeres en todos los espacios de representación y de poder. La lucha contra la homofobia y todo tipo de discriminación continuará siendo prioridad para el Congreso. Senadores y representantes anuncian bloque de trabajo para garantizar la inclusión y el respeto a la comunidad LGBTIQ+. Diversidad. Esto es lo que a simple vista representa este Congreso 2022-2026, al que por primera vez en la historia del país llegaron 7 congresistas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Una senadora repite curul y 6 representantes a la Cámara buscan el respeto y el reconocimiento de derechos para esta población. Una pareja de hombre y mujer que se besa merece el mismo respeto que una pareja de 2 hombres o de 2 mujeres que se besan. No hay que meterles cucarachas en la cabeza, hay que enseñarles a todos a respetar. En la última semana se conoció un presunto caso de discriminación y violencia contra una pareja de homosexuales en Bogotá. Los parlamentarios anunciaron la unión de esfuerzos para hacer valer los derechos de todos, sin exclusión alguna. No podemos estar reclamando derechos a punta de golpes. Es necesario que este nuevo Congreso, que fue renovado en su mayoría, nos pongamos de acuerdo para que esos derechos no sigan siendo vulnerados. Colombia es uno de los países de Latinoamérica con mayores avances legales en temas de diversidad. Sin embargo, también ocupa el tercer puesto después de Brasil y México como uno de los países más peligrosos para las personas LGBTIQ+. Según la Fiscalía, el año pasado se registraron 254 homicidios y feminicidios en esta población. Desde otras orillas políticas sostienen que se debe trabajar más en la consolidación del respeto a las diferencias sexuales, religiosas, sociales y de género, porque lo que importa es el ser humano. Todos como seres humanos debemos estar en la norma donde podamos ampararles salud, bienestar, educación, pero eso debe ser para todos. O sea, yo no puedo excluir a un grupo porque sea un grupo indígena o negros o porque sea un grupo LGTBIQ o más. Desde hace varios años el Congreso aprobó la ley que sanciona la discriminación como medida de protección de las minorías, incluidas la población LGBTIQ+. En Colombia tuvieron que pasar 170 años para que mediante un proyecto de ley se reconozca que las comunidades negras, palenqueras y raizales han sido vulneradas en sus derechos y deben ser sujetos de reparación estatal. Solo hasta hoy, después de 170 años de abolición de la esclavitud, llegó una palenquera al Congreso de la República. ¿Cómo es que se acabó la esclavitud? Si seguían aquí en el mando, en la política, en la economía, en la cultura, los mismos hijos y nietos de los que nos esclavizaron. Y es esto lo que se quiere frenar con la erradicación de una iniciativa que busca reparar a las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Se le otorgan facultades al presidente de la República por 6 meses para que emita los decretos con fuerza de ley que nos permita establecer acciones concretas en el marco de ese perdón, de ese reconocimiento y de esa reparación. Desde el Senado también se quiere que no solo se legisle en torno a reparar, también hay que buscar el goce efectivo de los derechos para generar calidad de vida en estos colombianos. Necesitamos las condiciones dignas de vida de todos los pueblos y nosotros
de manera conjunta seguir construyendo país. También hay que hacer trabajo social desde las instituciones educativas, de la familia, para que todos entendamos que solo existe una raza y esa raza es la raza humana. Aquí no se trata del color, aquí se trata simplemente de entender y de llevar la dignidad a estas poblaciones que han sido marginadas, que las han maltratado. La iniciativa tuvo como punto de partida el hecho de que el racismo viola los derechos humanos y fue constituido con mesas de trabajo de la mano de los representantes de las circunscripciones especiales de paz. El Senado de la República anunció que están dadas las condiciones para que en un trabajo coordinado entre la Presidencia y el Legislativo sienten a los violentos a hablar de paz. El objetivo es la paz total. Que no se equivoquen y piensen que asesinando policías van a presionar para hablar de paz. Es el mensaje del gobierno entrante y de la bancada de gobierno a los grupos violentos. Vamos a hacer es una política de sometimiento a la justicia, no es una negociación del Estado con unas bandas criminales. Para los integrantes de la Comisión de Paz es necesario mostrar hechos de paz para llegar a ella y pese a que la decisión está en cabeza del nuevo presidente, desde el Congreso hay todas las voluntades para ayudar a sentar a las partes. Tiene que haber signos inequívocos de que estos grupos quieren avanzar hacia una desmovilización, hacia buscar un marco legal mediante el cual puedan acogerse a la justicia y buscar que las poblaciones donde ellos están tengan unas condiciones de presencia social del Estado. Por eso el mensaje unísono a las bandas criminales y a los grupos subversivos es que no pongan en riesgo la oportunidad de hablar de paz. Cualquier muerte violenta nos duele y por supuesto es un signo en contra de la disposición de la paz. En el anhelo de la búsqueda de la paz, el gobernador de Magdalena puso a disposición su departamento para adelantar los diálogos con los grupos al margen de la ley. Para que precisamente cese la violencia política en Colombia y se avance por un camino cierto y seguro en la negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Según información conocida por NS Noticias, luego de la posesión presidencial de Gustavo Petro, se darán a conocer los primeros importantes anuncios para hablar de paz con los grupos armados violentos del país. Miles de campesinos se quejan hoy por la educación que se brinda en las zonas rurales del país. Aseguran que no es la más adecuada y que se requiere una educación diferencial con enfoque en el sector agrario. Esto para frenar la migración de los jóvenes a las ciudades. Uno de los fenómenos que más les preocupa a los campesinos es el desinterés de las nuevas generaciones por apostarle al campo como proyecto de vida, lo que pondría en riesgo la seguridad alimentaria del país. Los jóvenes del sector rural han perdido la fe, pues ven más oportunidades en las ciudades que en sus propios territorios donde crecieron ellos, sus padres y sus abuelos. La educación rural debe ser diferenciada, debe tener una mezcla entre los saberes ancestrales de la comunidad y los avances tecnológicos que apliquen para los modelos productivos de las regiones. Aunque la experiencia para manejar una vaca o un cultivo es más valiosa que cualquier libro, sí se hace necesario que les llevemos información sobre técnicas modernas, maquinaria, procesos de transformación agroindustrial y además les enseñemos a sacar costos, contratar servicios y especialmente a vender. Según algunos parlamentarios, hoy la educación rural obedece a un modelo citadino que no prepara a los jóvenes campesinos para quedarse en sus territorios y ser productivos. Por esto consideran que la educación debe estar dirigida a mejorar sus conocimientos para la explotación de la tierra. Tenemos que fortalecer el sistema educativo en la zona rural de nuestro país, pero aparte de eso, tenemos que enseñarle a nuestros niños de 10º, de 11, el amor por el campo. Pienso que ahí este nuevo gobierno y este nuevo Congreso tiene que legislar para lograr de verdad una equidad, no solamente en el tema educativo, sino en el tema de acceso a las nuevas tecnologías. En la Comisión Quinta del Senado preparan un proyecto de ley que busca garantizar la cobertura educativa, adoptar modelos que respondan a las necesidades de cada comunidad, la construcción y mejoramiento de la infraestructura escolar y la ampliación de cupos técnicos, tecnológicos y superiores en zonas rurales, entre otros. Tan solo el 15% de estudiantes que compran el PIN de inscripción para ingresar a las universidades públicas del país pueden acceder a ellas. Una propuesta busca eliminar este cobro para ampliar las oportunidades de acceso a los más vulnerables.
De acuerdo con cifras del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, solo el 40% de los jóvenes que culminan el bachillerato logran acceder a la educación superior. La mayoría no cuenta con recursos económicos suficientes para continuar con su formación educativa y el pago de un PIN para la inscripción en una universidad pública se ha convertido en el primer obstáculo. Me gradué en el año 2014, compré el PIN a principios de 2015. Ese año no me fue posible entrar a la universidad y no siempre todas las personas tienen para comprar un PIN tan caro como el que está últimamente en la universidad. Una iniciativa busca eliminar el cobro de este PIN de inscripción, que de acuerdo con algunos senadores impacta más del 20% del ingreso mensual de los hogares más pobres del país. El llamado PIN, que tiene un costo de aproximadamente 100.000 pesos en las universidades públicas en Colombia, sea eliminado para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Con esto lo que permitimos es ir cerrando brechas y eliminar barreras que impidan el acceso a la educación superior. Para acceder a este beneficio, los jóvenes deberán demostrar que pertenecen a los grupos A, B y C del Sisbén, población que, según lo establece la iniciativa, será considerada como aquella que no puede sufragar los gastos de inscripción a la educación superior pública. Hasta aquí las noticias. Gracias por su compañía. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.